Las sombras del pasado. Doña Alcira vivió toda una vida creyendo en el amor de su marido, Raúl, un hombre con el que compartió décadas de sueños, sacrificios y silencio. Pero todo cambia en una noche fría, cuando encuentra una antigua carta oculta, escrita por otra mujer, Clotilde. Movida por el dolor y la curiosidad, Alcira comienza a investigar el pasado de su marido. Descubre mentiras, secretos y una hija que había tenido fuera del matrimonio. La traición lo sacude todo, incluida la relación con sus hijas, Claudia y Cecilia, que, manipuladas por Raúl, se vuelven contra su madre. Mientras intenta demostrar la verdad, Alcira encuentra algo mucho más terrible. Entre cartas y recuerdos, descubre que Raúl puede ser su medio hermano. Su mundo se derrumba. El matrimonio, la familia e incluso su propia identidad parecen desmoronarse. Pero la historia da un giro cuando nuevas cartas revelan la verdad final. Raúl no era su hermano, y el verdadero culpable de todo era su padre, un hombre que traicionó y manipuló a dos familias, generando una red de amores prohibidos, hijos perdidos y mentiras heredadas. Al final, Alcira y Raúl se reencuentran ya envejecidos. Frente a la chimenea, intercambian la última mirada, entre el perdón y la despedida. Se va, dejando atrás la casa, el collar y una carta a sus hijas. La verdad no destruye el amor. Solo lo purifica, incluso si llega demasiado tarde. Cuento real. Envía en los comentarios si has pasado por algo similar. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Comparte esta historia y ayuda a llegar a 1000 suscriptores. Gracias. Capítulo 1. El susurro de la noche. El viento soplaba con firmeza en esa fría noche. La antigua casa de doña Alcira parecía gemir con el tiempo. Las tejas crujían, las cortinas se balanceaban lentamente, y el reloj de la pared, el mismo que había ganado en su boda hacía más de 50 años, marcaba las 2:47 de la madrugada. Hacía días que no dormía. Algo dentro de ella gritaba, pero aún no sabía qué. A los 72 años, Alcira era una mujer que llevaba en su rostro las marcas de toda una vida de renuncias. Su cabello blanco siempre estaba recogido en un simple moño, y sus ojos, una vez vivos, ahora eran profundos y melancólicos, como quien observa el mundo desde dentro de un recuerdo. En la habitación de al lado, el marido dormía profundamente. Raúl, de 76 años, respiraba con ese grave ronquido que llenaba el silencio de la casa. Alcira lo observaba a veces con una mezcla de ternura y algo que ni siquiera ella podía definir. Tal vez era distancia. Tal vez era una vieja duda que nunca tuvo el valor de enfrentar. Esa madrugada, sin embargo, un sonido diferente la despertó. Un ligero crusqueo proveniente del antiguo escritorio de Raúl. Era un cajón que se había abierto solo. O tal vez no sola. Alcira se levantó lentamente, envuelta en la bata de lana. Caminó hacia el mueble con pasos lentos. Su corazón latía como si sintiera algo. Al abrir el cajón, encontró una pequeña caja de madera, oscurecida por el tiempo. En el interior, había una carta cuidadosamente doblada. Sus manos temblaron al abrirse. La letra era femenina. Y no fue reciente. Mi amor, gracias por una noche más. Incluso con el paso del tiempo, todavía siento que nos pertenecemos el uno al otro. A fecha, 1998. Firma, C. El estómago de Alcira se revolvió. Esa C no era solo una letra, era un recuerdo dormido. Clotilde, la enfermera que había trabajado con Raúl cuando estaba enfermo, hace décadas. Ella siempre confió en él. Siempre creyó que su amor había resistido a todo, a la pobreza, a la vejez, a las pérdidas. Pero allí, en el papel amarillento, la verdad había estado durmiendo durante más de 20 años. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. El reloj de la pared golpeó 3 veces. Y en ese momento, doña Alcira entendió. El amor que defendió durante toda su vida llevaba sombras. Al día siguiente, fingió normalidad. Preparó el café como siempre, con pan y café negro fuerte. Raúl bajó, en bata, quejándose de la humedad. Ella solo lo miró, tratando de ver al hombre que un día amó. Pero cuanto más lo miraba, más su cara parecía la de un extraño. Durante el café, comentó sobre sus hijas. Claudia viene a visitarnos el domingo. Y Cecilia dijo que traerá a su nieto.
Los nombres resonaron como una cruel ironía. Claudia. Cecilia. El destino parecía burlarse de ella. Alcira sonrió levemente, pero por dentro, algo comenzaba a hervir. No era solo dolor. Era una mezcla de ira y dignidad. Cuando él salió al jardín, ella volvió a la habitación y guardó la carta. No dijo nada. Todavía no. Pero esa noche sería solo el comienzo. Porque, por primera vez en medio siglo, doña Alcira sintió que necesitaba saberlo todo y estaba dispuesta a ir hasta el final, incluso si eso costara la vida que construyó. El viento sopló de nuevo, golpeando la ventana con fuerza. Y Alcira se susurró a sí misma. ¿Pensaste que podrías engañarme para siempre, Raúl? Porque ahora quien te va a escuchar es el pasado. Capítulo 2. El eco de las mentiras. Durante días, doña Alcira vivió como si estuviera dentro de un sueño que no quería despertar. Esa carta, doblada con tanto cuidado, parecía arder dentro de la caja. Intentaba olvidarla, pero las palabras volvían todas las noches, susurrando en la oscuridad: «Mi amor, gracias por una noche más». Empezó a observar a Raúl en silencio. Cada gesto, cada mirada distraída. Se dio cuenta de que siempre salía temprano los miércoles, diciendo que iba a la farmacia y luego pasaba por el mercado. Siempre volvía con la misma sonrisa cansada y una excusa cualquiera. Pero ahora, esa sonrisa le parecía ensayada. El viernes, Alcira esperó a que durmiera y buscó en el armario de la habitación. Encontró un viejo abrigo de lana que casi nunca usaba. En el bolsillo, un pequeño sobre con el sello de un antiguo hotel de la ciudad vecina, el mismo donde habían pasado su luna de miel hace más de 50 años. Dentro, una factura reciente, fechada hace 2 meses. Su corazón se aceleró. ¿Por qué Raúl volvería a ese hotel? ¿Y solo? Ella no durmió esa noche. Al día siguiente, se vistió con sencillez, se ató el pelo y tomó el autobús de la mañana hacia la ciudad vecina. El hotel estaba en lo alto, con vista al río. El mismo nombre, la misma fachada, solo que más envejecida, como si el tiempo también hubiera pasado por él. «Buenos días, señora», dijo la recepcionista, educada. «¿Puedo ayudarle? Me gustaría saber si el señor Raúl Moreira tiene la costumbre de venir aquí», preguntó Alcira, tratando de ocultar su voz temblorosa. La chica escribió algo en el ordenador. «Ah, sí. Suele venir una vez al mes. Siempre está en la misma habitación. 203. El suelo parecía balancearse bajo sus pies. La empleada, sin darse cuenta del dolor que provocaba, completó. «Es muy simpático. Siempre viene acompañado de una señora rubia, muy elegante». Alcira salió de allí sin sentir las piernas. El viento del río le cortó la cara, pero el dolor que sentía por dentro era peor. Una traición reciente. No solo un recuerdo lejano, sino algo vivo. En el camino de regreso, el autobús se sacudía por las curvas, y ella recordó todas las veces que lo defendió ante sus hijas, los chismes, las ausencias. Siempre decía: «Tu padre es un buen hombre». Simplemente cansado. Ahora veía que el cansancio tal vez tenía otro nombre. Cuando llegó a casa, Raúl ya estaba allí, leyendo el periódico. «¿A dónde fue?», preguntó sin levantar la vista. «Visitar a mi hermana», respondió tranquila. Pero por dentro, el odio comenzaba a tomar forma. Durante los días siguientes, se quedó en silencio. Esperó, observó, y luego comenzó a planificar. Buscó en la correspondencia, los extractos bancarios, los recados. Cada pequeño detalle revelaba una redaña. Había transferencias bancarias misteriosas, mensajes borrados en el móvil. Y, en medio de todo, un número de teléfono guardado como C. Silva. Ella llamó. Una voz femenina respondió. «Hola, ¿quién habla?», preguntó Alcira, disimulando su nerviosismo. «Clotilde. ¿A quién le gustaría?». El nombre resonó como un trueno. Alcira colgó sin responder. Esa noche, no hubo cena. Raúl preguntó, molesto. «¿Qué te ha pasado, mujer?». Ella lo miró fijamente y solo respondió: «Un día, lo sabrás». Pero lo que Alcira no esperaba era que sus hijas, Claudia y Cecilia, pronto se dieran cuenta de la tensión entre sus padres. Y lo que comenzó como un secreto matrimonial, pronto se convertiría en una guerra familiar.
Cuando el reloj marcaba la medianoche, volvió a abrir el cajón del escritorio. La carta seguía allí, pero ahora, junto a ella, Alcira dejó una hoja en blanco. Y escribió, con firmeza: a veces, la verdad tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, destruye todo lo que es falso. Miró el papel, respiró hondo y apagó la luz. Afuera, el viento volvió a soplar, como si el pasado empezara, por fin, a responder. Capítulo 3. Las hijas contra ella. El domingo amaneció con el olor a café fresco y pan horneado en el horno. Era el día en que las hijas vendrían de visita, como de costumbre. Raúl parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se había ponido la camisa azul que Alcira le había regalado en su último cumpleaños e incluso tarareó mientras cortaba fruta para el jugo. Ella lo observó en silencio, tratando de entender cómo alguien podía fingir tan bien. A las 10, la puerta se abrió. Claudia llegó primero, con su marido y su hijo pequeño. Poco después, Cecilia, la más joven, entró trayendo flores y un pastel. Mira, mamá, traje tu favorito, dijo ella, sonriendo. Alcira trató de sonreír, pero sintió que su corazón se apretaba. Esas chicas eran su vida. Todo lo que hizo, desde los tiempos difíciles en la costura, fue por ellos. Y ahora, una amarga verdad se cernía entre los cuatro, como un fantasma en la mesa. Durante el almuerzo, Raúl fue el centro de atención. Contaba historias, se reía a carcajadas, hacía chistes antiguos. Claudia, como siempre, lo elogió. Papá, eres un ejemplo. Cuidó de mamá todos estos años con tanto cariño. Alcira tragó seco. El tenedor temblaba en la mano. Cecilia se dio cuenta. Mamá, ¿está todo bien?, preguntó, con una mirada curiosa. Lo estoy, hija. Solo, me cansé un poco, respondió. Pero su silencio no pasó desapercibido. Al final de la tarde, mientras las hijas lavaban los platos, escucharon a Raúl en la sala al teléfono. Sí, querida. Fue maravilloso la última vez. Alcira, parada en la puerta, escuchó claramente. La sangre se heló. Las hijas se miraron, sin entender. Raúl colgó rápidamente al darse cuenta de las presencias. Era el médico, dijo. Pero el tono de voz lo traicionó. Esa noche, Alcira no apoyó más. Raúl, lo sé todo, dijo con firmeza, mirándolo en la habitación. Conozco a Clotilde. Sé del hotel. Sé de las mentiras. Palideció. ¿De qué estás hablando? Esto es una locura. Locura es vivir con un traidor fingiendo que no pasó nada. Su voz salió fuerte, pero su corazón parecía a punto de caer. Las hijas, asustadas, corrieron a la habitación. Mamá, ¿qué es eso?, preguntó Claudia. Su padre me traicionó, Claudia. Durante años, respondió Alcira, llorando. Y sigue. Raúl se levantó, teatral. Ella está confundiendo las cosas. Se está debilitando la cabeza, ya sabes lo olvidadiza que está. Claudia se volvió hacia su madre con una mirada dura. Mamá, papá nunca haría eso. No sabes lo que encontré, hija. Entonces muéstralo, desafió Cecilia. Alcira subió corriendo a la habitación, tomó la carta y regresó. Entregó a sus hijas con las manos temblorosas. Las dos leyeron, se miraron y se rieron. Mamá, esto es de 1998, dijo Claudia. Hace más de 20 años. ¿Y crees que es poco?, respondió Alcira, indignada. Un hombre que esconde una traición durante 20 años esconde cualquier cosa. Raúl, con voz mansa, completó. Fue un viejo error, Alcira. Una debilidad. Pero tú, lo estás convirtiendo en un drama. Cecilia suspiró. Mamá, por favor, el señor Raúl siempre fue un buen marido. Esa frase atravesó el corazón de Alcira como una cuchilla. Las hijas se fueron al final de la tarde, sin abrazarla. Raúl, victorioso, se sentó en el sillón con una leve sonrisa. ¿Viste lo que conseguiste?, dijo. Ahora ni siquiera tus hijas creen en ti. Alcira lo miró con odio y lágrimas. Vas a pagar por eso, Raúl. Aunque tenga que perderlo todo. Él soltó una risa baja y respondió. El problema es que ya has perdido.
Simplemente aún no se ha dado cuenta. Esa noche, Alcira no lloró. Se sentó en el borde de la cama, mirando el reloj de la pared. El tic-tac resonó como un cruel recordatorio del tiempo perdido. Pero algo dentro de ella despertó, una fuerza antigua, que provenía de una mujer que ya había sobrevivido al hambre, la soledad y el dolor. Si nadie le creía, ella los haría creer. Aunque para eso necesitara excavar el pasado con sus propias manos. Afuera, empezó a llover. Y mientras las gotas golpeaban la ventana, Alcira se prometió a sí misma: si el amor se acabó, lo que queda ahora es la verdad. Y la encontraré. Capítulo 4. La Casa de los Secretos. Las horas parecían más lentas desde ese domingo. El silencio de la casa pesaba sobre Alcira como una carga. A las hijas ya no les importaba. Raúl actuaba como si nada hubiera pasado, leía el periódico, cuidaba el jardín, se reía con los vecinos. Pero ella vio el teatro detrás de su sonrisa. Y sentía, con cada mirada fría, que vivía con un extraño dentro de la casa. Una mañana lluviosa, mientras limpiaba la habitación de invitados, Alcira escuchó un sonido metálico proveniente del revestimiento. Un casqueo seco, como si algo se hubiera movido. Tomó una silla y subió. Empujó la tapa de madera y encendió la linterna. El polvo bailaba en la luz. Arriba, entre cajas viejas y maletas olvidadas, algo llamó su atención: una pequeña caja de zapatos, envuelta en un paño azul. Bajando con cuidado, dejó la caja sobre la cama. Dentro, había varias cartas, todas dirigidas a Raúl. Las fechas iban desde 1996 hasta 2021. Firmado por Clotilde Silva. Los ojos de Alcira se llenaron de lágrimas. No fue una vieja aventura. Era una vida paralela. Ella leyó una de las cartas. Raúl, hoy soñé contigo. Le dije a mi hija que tal vez algún día conozca al hombre que me hizo creer en el amor. Hija. Alcira se estremeció. Sus manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer las cartas. Una hija, se repitió a sí misma, con voz ronca. Miró las otras cartas. Varios mencionaron a una niña, nuestra pequeña, su niña, ojos iguales a los suyos. El mundo se derrumbó. Raúl no solo la había traicionado, sino que también había tenido una hija fuera del matrimonio. Y durante todos esos años vivieron bajo el mismo techo, mientras se le escondía una segunda familia. El sonido de la puerta abriéndose la hizo despertar. Él había vuelto. Guardó las cartas rápidamente y bajó, tratando de contener su ira. ¿Fuiste al centro?, preguntó, como quien no quiere nada. Fui, respondió, indiferente. Comprar algunas cosas. Pero Alcira ya no escuchaba las excusas. En su mente, las piezas empezaban a encajar, las ausencias inexplicables, las cuentas misteriosas, las visitas mensuales al hotel, y ahora, las cartas. Esa noche, esperó a que Raúl durmiera. Volvió a la habitación de invitados, encendió la linterna y volvió a leer cada carta con atención. En una de ellas, una pista. Nos encontraremos en el mismo lugar de siempre. La niña quiere mostrarte el collar que ganó. Mañana a las 15 horas. El sobre tenía la fecha de hace solo 3 meses. Y, en el pie de página, la dirección, Rua das Palmeiras, 128. Su corazón se aceleró. Era la dirección de una casa antigua en el barrio vecino, una zona modesta pero tranquila. Alcira lo sabía. Había pasado por allí muchas veces yendo a la feria. Al día siguiente, esperó a que Raúl saliera y siguió en taxi. Cuando llegó, se quedó al otro lado de la calle, observando. Era una casa sencilla, con una puerta blanca y un pequeño jardín lleno de flores de colores. De repente, la puerta se abrió. Raúl se fue. A su lado, una mujer rubia, envejecida, pero aún hermosa. Clotilde. Y, detrás de ellos, una chica de unos 20 años, con los mismos ojos que él. Alcira sintió que el suelo se desvanecía. Tuvo que sostener el muro para no caer. La chica sonrió, abrazando a Raúl con cariño. La besó en la frente y dijo: «Hija mía, eres mi orgullo». Fue entonces cuando todo el mundo de Alcira se rompió. Se quedó allí, bajo el sol, con el corazón destrozado, mirando al hombre que juró amarla, vivir una vida plena con otra mujer. Volvió a casa tambaleándose. Las manos heladas, la cara sin color.
Se sentó en el sillón, miró el retrato de la boda en la pared y susurró. 50 años de mentira. Esa noche, Raúl llegó más tarde. Tenía el mismo aire sereno de siempre. Llegué, Alcira. ¿Me oyes? Ella no respondió. Solo lo miró con ojos secos y fríos. Se rió levemente. ¿Todavía en esta historia? Alcira se levantó lentamente, caminó hacia él y dijo en voz baja. Lo vi. Raúl palideció. ¿Qué? Los vi. A Clotilde. La chica. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, respiró hondo y respondió. Ya que lo sabes, tal vez sea hora de dejar todo claro. Su tono tranquilo la asustó más que cualquier grito. Mañana hablamos, Alcira. Pero sepa que, no todo es lo que parece. Y subió las escaleras, dejándola sola. Se quedó allí, parada, sin entender si lo que acababa de escuchar era una amenaza, una advertencia o simplemente el preludio del caos. El reloj dio la medianoche. Y el viento sopló fuerte de nuevo, abriendo la ventana. Toda la casa parecía guardar secretos. Pero esta vez, Alcira estaba lista para desenterrar a todos. Capítulo 5. El pasado oculto. El amanecer llegó gris y pesado, como si el cielo también supiera que ese sería un día sombrío. Alcira pasó la noche en vela, sentada en la sala, con las cartas sobre la mesa. El sonido del reloj parecía burlarse de ella, marcando cada segundo que la separaba de la verdad. Cuando escuchó los pasos de Raúl bajando las escaleras, sintió que su corazón se aceleraba. Llegó tranquilo, vistiendo el mismo atuendo de siempre, el mismo hombre de todos los días, pero ahora con una mirada diferente. Una mirada de quien ya no necesitaba fingir. Siéntate, dijo. Necesitamos hablar. Ella no respondió. Simplemente se mantuvo firme, con las manos cruzadas en su regazo. Raúl suspiró. Sí, tuve una aventura con Clotilde. Duró muchos años. Muchos. ¿Cuántos? Preguntó ella, en voz baja. Casi 20. El aire pareció desaparecer de la habitación. Continuó. Sucedió cuando te enfermaste. ¿Te acuerdas? Esa época en la que estuvo meses en cama. Estaba perdido, débil. Ella me cuidaba. Sucedió. Alcira lo miró fijamente, sin pestañear. ¿Y la hija? Preguntó, fría. Raúl miró hacia otro lado. La niña nació después. No lo sabía al principio. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Ella se levantó, sus manos temblaban. ¿Muy tarde para qué? ¿Para decírmelo? Para asumir lo que hizo. Quería protegerte, Alcira, gritó, de repente. No podría soportarlo. ¿Protegerme? Me robaste la dignidad. Me hizo el tonto. El silencio se extendió por la casa. Afuera, los pájaros parecían callarse también. Raúl se acercó lentamente, con el rostro tenso. Iba a contarlo, pero las cosas se complicaron. Ella se rió amargamente. Las cosas siempre se complican cuando alguien miente. Se sentó en el sillón, exhausto, y comenzó a hablar en voz baja. Clotilde era enfermera en el hospital en el que trabajé. No te traicioné solo por deseo, Alcira. La amaba. Esas palabras le perforaron el corazón. Amaba. Por un momento, Alcira sintió que el suelo se abría. No fue solo una infidelidad. Era un amor dividido, y tal vez verdadero. Raúl prosiguió. Pero no es lo que piensas. Nunca quise abandonarte. Te lo debo todo. Me hiciste ser quien soy. No quería destruirlo. Así que mantuvo 2 vidas. ¿Es eso? Preguntó, amargada. Una conmigo, de fachada, y otra con ella, de verdad. Bajó la cabeza. Traté de hacer lo correcto, a mi manera. Alcira se alejó, disgustada. ¿Y la niña? ¿Ella sabe que es su hija? Raúl hizo un gesto lento con la cabeza. Ya sabes. Pero nunca quise hacerte daño. Ella se rió nerviosa. Ah, qué consideración. Pasó 20 años siendo padre oculto para no hacerme daño. Intentó acercarse, pero ella retrocedió. No me toques, gritó. Ni una palabra tuya tiene más valor. Raúl suspiró. ¿Crees que no me culpo? ¿Crees que no pagué por eso? ¿Pagaste? Se burló. Tuviste amor, compañía, juventud. He tenido soledad. Se quedó en silencio. Finalmente,
Dijo algo que no esperaba. Clotilde murió hace 2 meses. Su respiración falló. ¿Qué? Cáncer. Ella lo escondió hasta el final. Estaba con ella cuando. Alcira no le dejó terminar. Cállate, gritó, llorando. Cállate. Las lágrimas bajaban sin control. Raúl también lloraba, pero por diferentes razones. Sacó de su bolsillo un collar sencillo, con un colgante dorado. Ella me pidió que te lo entregara. Dijo que necesitaba saberlo todo, que la culpa no era solo mía. Alcira miró el collar con horror y confusión. ¿Por qué iba a recibir algo de ella? Porque ella sabía que la niña no era solo mía. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Ella susurró. Raúl respiró hondo. Te lo dije, no todo es lo que parece. Sintió que su cuerpo se debilitaba, apoyándose en la pared. Explícalo ahora, Raúl. Dudó, la voz ronca. Esa niña no es solo mi hija. Alcira abrió mucho los ojos, incrédula. Está diciendo que ella también puede ser hija del hombre que Clotilde amaba antes que yo. Bajó la cabeza. El problema es que este hombre era mi hermano. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el reloj se detuvo. Alcira lo miró sin saber si reía, lloraba o gritaba. ¿Así que tú te involucraste con la mujer de tu hermano? Raúl asintió, avergonzado. Pensé que estaba sola. Solo me enteré después. Ella dio un paso atrás. Ustedes dos destruyeron 2 familias. Se levantó, desesperado. Alcira, te lo juro, no lo sabía. Pero ella ya no lo escuchaba. Subió las escaleras, subió lentamente y se encerró en su habitación. Dentro, sola, sostuvo el collar en sus manos, observando el tenue brillo del colgante bajo la luz de la ventana. Y una pregunta resonó en su mente, como un grito. La verdad que tanto he buscado es aún más cruel que la mentira. Capítulo 6. La herencia del silencio. Los días siguientes fueron una niebla. Doña Alcira apenas comía, apenas hablaba. El collar de Clotilde permanecía en sus manos, como una herida abierta. Raúl evitaba el tema, fingía normalidad, pero caminaba con la mirada vacía, como si algo dentro de él también se estuviera desmoronando. Las hijas comenzaron a notar el distanciamiento. Claudia llamaba, insistente. Mamá, ¿qué está pasando? Papá dijo que andas diferente. Alcira solo respondió. A veces cambiamos cuando descubrimos quién está a nuestro lado. Ella no dijo nada. Todavía no. Una tarde, mientras ordenaba los viejos cajones de su madre, fallecida hace décadas, Alcira encontró una pequeña caja de metal escondida bajo las viejas sábanas. Dentro había cartas, fotos y un sobre con el nombre Raúl escrito a mano. Su corazón se aceleró. Reconoció la letra. Era de su madre. Con manos temblorosas, abrió el sobre. La primera frase la hizo perder el aliento. Hija mía, si alguna vez descubres quién es realmente Raúl, perdóname por haber ocultado la verdad. Lo hice por amor a ti. Alcira sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Continuó leyendo, cada línea más devastadora que la anterior. Raúl no es solo el hombre que te eligió. Es sangre de la misma sangre. El destino nos jugó una cruel broma, y temí perderte. Nunca se lo dije, porque sabía que, si el amor ya estaba hecho, la verdad solo los destruiría a los dos. Ella dejó caer la carta. El mundo giró. Por un momento, pensó que se iba a desmayar. Sangre de la misma sangre. No podía ser. Se levantó, tambaleándose, y se dirigió al espejo. El reflejo temblaba. Volvió a leer, tratando de entender entre líneas. Tu padre, el verdadero, no fue el que te creó. Raúl es hijo de una relación anterior del mismo hombre. Ustedes son hermanos por parte de padre. Nunca quise que lo supieras. Lo vi crecer, y cuando se reencontraron, ya adultos, no imaginé que el destino fuera tan cruel. Un grito silencioso se atasqueó en su garganta. Las manos sudaban, el pecho dolía. Raúl, su marido, era su medio hermano. La mente de Alcira comenzó a rechazar eso. Recordó las miradas de su madre, las conversaciones interrumpidas, los silencios avergonzados de la juventud. Todo tenía sentido ahora. El matrimonio apresurado, la incomodidad de la familia, los parientes que se alejaron. Se sentó en el suelo,
rodeada de cartas, sin poder respirar bien. El collar de Clotilde seguía sobre la mesa, y de repente, todo se conectó como una cadena de hierro. Raúl había engañado a su esposa con la esposa de su hermano, y esta mujer había tenido una hija. Pero el hermano era el mismo hombre que también había engendrado a Raúl, por lo tanto, a ella misma. El círculo de secretos se cerró con un nudo imposible de deshacer. Horas más tarde, al escuchar el ruido de la puerta, lo escondió todo de nuevo. Raúl entró, con la cara cansada. «¿Necesitas comer, Alcira? Se está debilitando». Ella lo observó con una mezcla de amor y repulsión. ¿Cómo amar a alguien que, sin saberlo, era sangre de su sangre? «Raúl», comenzó, con voz ronca. «Si te digo algo, ¿prometes que lo escucharás hasta el final?» «Prometo». Ella lo hizo sentarse. Puso la carta sobre la mesa. Lo leyó, y poco a poco, su rostro fue perdiendo el color. Eso no puede ser verdad. Balbuceó. «Sí. Mi madre escribió». Raúl se pasó las manos por la cara, en estado de shock. «Dios mío, nosotros». «Sí», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Somos hermanos». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Raúl se levantó, caminando de un lado a otro. «No, eso es imposible». Pero la verdad estaba ahí, estampada en el papel. Alcira lloraba en voz baja, con las manos en la cara. Él se acercó, tratando de abrazarla, pero ella lo empujó. «No me toques», gritó. «Lo destruiste todo, Raúl. Y ahora el destino está devolviendo la cuenta». Él también lloraba. «Juro que no lo sabía, Alcira». «Lo juro». Ella lo miró con un vacío que dolía más que la ira. «Ninguno de nosotros lo sabía. Pero ahora lo sabemos. Y saber es el peor castigo». A partir de ese día, la casa quedó muda. 2 cuerpos habitaban el mismo espacio, pero las almas ya estaban en ruinas. Por la noche, Alcira tomó el collar de Clotilde y lo colgó en el espejo. El colgante se balanceaba, reflejando un brillo frío, casi fúnebre. Se miró por última vez y susurró. «La verdad es una herencia, pero no siempre es un regalo». Capítulo 7. El juicio de las hijas. Los días pasaron como en un duelo silencioso. Alcira y Raúl apenas intercambiaban palabras. Vivían bajo el mismo techo, pero el aire parecía envenenado, como si cada rincón de la casa guardara ecos de un pasado que ninguno de los dos podía recordar. Hasta que, un domingo por la tarde, la puerta se abrió de repente. Claudia y Cecilia entraron, sin avisar. El rostro de los dos era duro. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Claudia, con voz fría. Alcira, sorprendida, trató de sonreír. «Mis hijas». «Ahorra las palabras, mamá», interrumpió Cecilia. «Papá lo contó todo». El corazón de Alcira se detuvo por un momento. «¿Todo? ¿Qué?» Claudia sostenía una de las cartas de Clotilde en sus manos. «Eso, mamá», gritó. «Has dado la vuelta al pasado, has destruido tu matrimonio, has humillado a papá y ahora sigues contando estas historias absurdas al vecindario». «Nunca le dije nada a nadie», respondió Alcira, herida. «Pero él engañó, Claudia». «Años. ¿Traició?», ironizó Cecilia. «Se equivocó, como cualquier ser humano. Pero tú te has convertido en una mujer amargada, que quiere vengarse». Alcira miró a sus hijas y sintió que su corazón se desgarraba. Esas mismas niñas que había criado con tanto amor, que defendía del mundo, ahora la miraban con desprecio. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró. «Hay cosas que ni siquiera tu padre tuvo el valor de contar». «Basta, mamá», gritó Claudia. «Necesitas ayuda». Está confundida, delirando. Raúl, que escuchaba desde la escalera, bajó lentamente. «Deja a tu madre en paz», dijo, con aire cansado. Ella descubrió cosas difíciles, pero su tono era extraño, ambiguo, casi manipulador. Cecilia se volvió hacia él. «Papá, no hay necesidad de defenderla. Sabemos que ella te está atacando sin razón». Alcira sintió una opresión en el pecho. El hombre que destruyó su vida ahora era visto como víctima. «Mis hijas», dijo ella, tratando de contener las lágrimas. «Ustedes crecieron pensando que el amor era silencio,
Qué buena mujer es la que se lo traga todo. Pero el silencio enferma. Cecilia puso los ojos en blanco. Y ahora vienes tú con este discurso de mártir. Fue entonces cuando Alcira perdió el control. Tiene otra hija. Gritó. Una hija con otra mujer. El impacto hizo que el aire de la habitación se transformara. Las hijas quedaron paralizadas. Raúl apretó los puños. Alcira, para, ordenó. No, gritó ella. Ustedes necesitan saber quién es realmente. Claudia gritó de vuelta. Mentira. Papá ya nos lo explicó. Esta historia es antigua. La mujer murió. Y la niña está viva, respondió Alcira, desesperada. Es su sangre. Las dos se miraron, confundidas. Raúl intentó intervenir. Alcira, basta. Pero ella continuó, temblando, con la voz quebrada. Y no es solo eso. Hay más, mucho más. Cosas que cambian todo lo que piensan de mí. Claudia cruzó los brazos. ¿Qué más podría haber, mamá? Ya basta de vergüenza. Alcira cerró los ojos por un momento. Respiró hondo y dijo, con voz firme, su padre, también es mi hermanastro. El silencio que siguió fue devastador. Claudia dejó caer la carta. Cecilia dio un paso atrás. Raúl se quedó inmóvil, pálido. Eso es una locura, susurró Claudia. ¿Cómo puedes decir algo así? Tu abuela me lo dijo, en una carta antigua. Lo descubrí hace unos días. Cecilia gritó. Mentira. La señora ha perdido la cabeza. Raúl trató de hablar, pero las palabras no salieron. Hijas, yo. Pero era demasiado tarde. La mirada de las niñas se llenó de repulsión, no por el padre, sino por la madre. Porque era más fácil culpar a quien reveló la verdad que enfrentarse a la verdad misma. Mamá, dijo Claudia, fría, necesitas ayuda médica. Voy a hacer una cita. ¿Internarme? ¿Es eso? Preguntó Alcira, con una sonrisa trágica. Si es por su bien. Sí, respondió Cecilia. Lo que la señora está diciendo es una locura. Las dos salieron, dejando que la puerta se cerrara con fuerza. Raúl se sentó, jadeando, con las manos en la cara. ¿Satisfecho? Preguntó, sin mirarla. No, respondió Alcira, porque la verdad aún no ha terminado. La miró, confundido. Se acercó a la ventana y dijo, esta historia no empezó conmigo, Raúl. Empezó antes. Con su padre y con mi madre. Raúl palideció. ¿Qué quieres decir? Que tal vez no eres el hombre que crees que eres. Y salió de la habitación, dejándolo inmóvil, con la mirada perdida, como si, por primera vez, empezara a temer lo que aún estaba por venir. En la calle, las hijas lloraban, pensando que su madre se había vuelto loca. Pero Alcira lo sabía. A veces, quien parece loco es solo quien descubrió demasiado. Capítulo 8. El retrato en la pared. Esa noche fue una fuerte lluvia. Los truenos resonaban en el techo, y las sombras bailaban en las paredes de la casa, como si los fantasmas del pasado hubieran vuelto a ver lo que quedaba de ella. Alcira no durmió. Se sentó en el sillón, abrazada a la manta, mirando el antiguo retrato que colgaba en la pared de la sala, una fotografía en blanco y negro, tomada el día de su boda y la de Raúl. La imagen siempre fue un símbolo de amor y esperanza. Pero ahora, al mirarla, algo dentro de ella parecía moverse. Había un detalle que nunca había notado, detrás de la pareja sonriente, en la esquina del retrato, una figura desenfocada observaba, un hombre con un traje oscuro, con la mirada fija en ellos. Se levantó, acercó su rostro a la foto y sintió un escalofrío. Esa cara no era el fotógrafo, ni invitado, era el padre de Raúl. Y su mirada fría, casi calculada, parecía llevar un secreto que el tiempo no pudo borrar. Alcira sacó el retrato de la pared, lo giró y notó algo pegado en el reverso, un sobre amarillento, casi pegado por el antiguo marco. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había una carta. Si un día esta foto cae en las manos adecuadas, la verdad se conocerá. Ni Raúl ni Alcira tienen la culpa de lo sucedido. Todo empezó conmigo. La firma era temblorosa, pero legible. Antonio Moreira, el padre de Raúl. Se sentó de nuevo, con el corazón acelerado. Continuó la lectura. Amé a dos mujeres al mismo tiempo.
La primera fue la madre de Raúl. La segunda, tu madre, Alcira. Nunca supe elegir entre el deber y el deseo, y el resultado de esto fue lo que más temía, ustedes dos, mis hijos, cruzando sin saberlo. Las lágrimas cayeron sobre el papel. ¿Qué más podría exigir el destino de ella? Pero lo que nadie sabe, continuó la carta, es que Clotilde también formó parte de esta historia. Ella no apareció por casualidad. Ella fue criada por mí, antes de morir, para cuidar de Raúl y, si el destino lo permite, para ocultar el resto de la verdad. El papel temblaba en sus manos. Clotilde, criada por el mismo hombre. La enfermera que había entrado en sus vidas no era solo una amante, era una pieza colocada allí desde el principio, parte de un viejo plan para mantener el secreto enterrado. Leyó la última línea, que parecía un susurro del más allá. Si alguien se entera, sabrá que la sangre que los une también los maldice. Raúl lleva el mismo pecado que me destruyó. Un trueno estalló, haciendo temblar el cristal de la ventana. El collar de Clotilde, colgado del espejo, se balanceó, reflejando el destello del rayo. Alcira notó algo. El colgante tenía un pequeño encaje, como si pudiera abrirse. Trató de forzar, y se abrió. En el interior, había una fotografía en miniatura. Era el rostro del mismo hombre, Antonio Moreira, abrazado a dos mujeres. Por un lado, la madre de Raúl. Del otro, la madre de Alcira. La verdad era más cruel de lo que había imaginado. Clotilde lo sabía todo. Y, al morir, había dejado el collar precisamente para que Alcira descubriera el resto. Alcira se pasó las manos por los ojos, sollozando. Todo, cada traición, cada mentira, cada silencio, provenía de una maldición que comenzó hace décadas, cuando un hombre egoísta unió dos destinos por deseo y culpa. Volvió a mirar el retrato y, en un impulso, lo tiró contra el suelo. El vidrio se rompió, esparciendo trozos por todas partes. Los fragmentos reflejaban fragmentos del pasado, como si el tiempo finalmente se hubiera roto junto con el marco. Esa madrugada, ella hizo las maletas. No le dije nada a Raúl. Solo dejó una sola carta sobre la mesa. No me busques. La casa de los muertos es tuya, pero la verdad, en fin, es mía. Salió bajo la lluvia, caminando sin rumbo, solo guiada por el sonido lejano de los truenos y por la sensación de que, por primera vez, era libre, incluso si la libertad llegaba demasiado tarde. Horas más tarde, cuando Raúl se despertó y encontró el retrato destruido y la carta, la desesperación se apoderó de él. Leyó el mensaje y, temblando, se acercó a la pared donde estaba el cuadro. Detrás, en el yeso, había algo más. Una caja fuerte antigua, empotrada. Dentro, una última carta, también de Clotilde. Y en ella, una frase que cambiaría todo lo que creía saber. Raúl, si estás leyendo esto, debes saber, el hombre que te crió no era tu verdadero padre. La verdad que descubrió Alcira es solo la mitad de la historia. El papel se le resbaló de las manos. El trueno volvió a resonar. Y el pasado, que parecía muerto, seguía respirando dentro de esa casa. Capítulo 9. La segunda verdad. La madrugada aún se arrastraba cuando Raúl terminó de leer la primera carta. La cabeza palpitaba, el cuerpo temblaba y el alma parecía romperse en pedazos. El viento entraba por las rendijas de la ventana, difundiendo el olor a lluvia y madera mojada. Pero nada era más sofocante que el peso de las palabras de Clotilde. Con manos temblorosas, abrió el sobre más pequeño, dentro de la caja fuerte. La letra era firme, pero dolorosa, como si cada letra hubiera sido escrita con lágrimas. Raúl, si estás leyendo esto, es porque el destino cumplió lo que temía. La verdad que tu mujer ha encontrado no es completa. Antonio Moreira no era tu padre, era su padre. El hombre que te creó, el verdadero, era otro, y también era el hombre que destruyó la vida de la madre de Alcira. Raúl se llevó las manos a la cabeza. No podía ser. Las paredes de la habitación parecían girar. Siguió leyendo, casi sin respirar. Tu madre me lo dijo antes de morir. Cuando conoció a Antonio, ya estaba embarazada de ti. El verdadero padre era el hombre que más tarde se casó con la madre de Alcira. Abusó de ambas, y las convirtió en rivales sin que se dieran cuenta de que eran víctimas del mismo pecado.
La unión de ustedes dos, Raúl y Alcira, no fue incesto, fue venganza del destino. Los ojos de Raúl se llenaron de lágrimas. No eran hermanos. Nunca lo fueron. La sangre que los unía provenía de historias cruzadas por engaño y silencio, pero el vínculo directo, el que los perseguía, no existía. Aún así, la culpa era insoportable. Décadas de mentiras, amor contaminado, vidas enteras erigidas sobre ruinas. Releyó la última parte. Traté de protegerte. Me pagó Antonio para cuidarte y borrar el pasado. Pero te amé, Raúl. Y por eso me mantuve cerca, a pesar de saber que el amor siempre es caro. La niña, nuestra hija, creció creyendo en la mitad de la historia. Ella también merece saber quién es, y quién fue Alcira para todos nosotros. Las lágrimas caían, pesadas. Raúl sintió que su corazón se apretaba. Su hija. Esa joven de ojos marrones, tan parecida a él. Pero si Clotilde había dicho que Alcira también formaba parte de ese pasado, ¿qué quería decir, después de todo, con quién era Alcira para todos nosotros? Tomó la linterna y volvió a la caja fuerte. Había otra hoja escondida en el fondo falso, pegada al hierro envejecido. Tiró con cuidado. Era una fotografía antigua, de un hospital. En el reverso, una inscripción en letra infantil. Para mi hermanita Alcira, con amor, Clotilde. Raúl sintió una descarga a través de su cuerpo. El papel cayó de sus manos. No podía ser. Lo leyó de nuevo, tratando de negar lo que veía. Clotilde llamaba a Alcira hermanita. Corrió a las antiguas cartas de Antonio Moreira. Relee las fechas, los nombres, las firmas. Todo tenía sentido ahora. Antonio había tenido dos familias. Y Clotilde, la niña que había nacido de uno de los casos, fue criada lejos, como ahijada, según él. Pero en realidad era su hija. Y, por lo tanto, media hermana de Alcira. Raúl gritó, un grito ronco, desesperado, que resonó por la casa vacía. El eco respondió como si las paredes también lloraran. Alcira y Clotilde, dos hermanas que amaban al mismo hombre. Él. El pecado original se había repetido sin que nadie lo supiera. La historia se había cerrado sobre sí misma, como un círculo de hierro. Raúl cayó de rodillas, sofocado por el dolor. El recuerdo de Clotilde sonriendo, de Alcira cocinando en silencio, de sus hijas creciendo. Todo ahora parecía una farsa escrita por el destino. Tomó el collar sobre la mesa. Dentro, además de la foto, había un pequeño trozo de papel que no había visto antes. Si un día la verdad te hiere, recuerda, el amor que nace de la oscuridad sigue siendo amor. Pero hay que morir para que el alma respire. Cerró el collar y lloró como un niño. Horas más tarde, al amanecer, salió de la casa tambaleándose. Caminó por las calles mojadas, sin rumbo, hasta llegar a la antigua iglesia del barrio, el mismo lugar donde se había casado con Alcira. Entró, se arrodilló ante el altar y murmuró: «Dios mío, ¿qué hicimos?». En ese momento, un recuerdo volvió con fuerza. Clotilde, en el hospital, antes de morir, sosteniendo su mano y diciendo en voz baja: «No es tu culpa, Raúl, pero alguien seguirá pagando por todo esto». La hija siempre paga el precio del amor de los padres. Y lo entendió. Su profecía no era sobre ellos, era sobre las generaciones siguientes, sobre las hijas de Alcira. Con la mirada perdida, Raúl se levantó y salió de la iglesia. Afuera, el sol comenzaba a salir detrás de las nubes. Pero dentro de él, el día seguía oscuro. El destino aún no había terminado de cobrar. Y, en algún lugar, Alcira caminaba sola, sin imaginar que la verdad que la liberaba también la destruía. Capítulo 10. La última verdad. Han pasado 3 días desde que Alcira salió de la casa. Nadie sabía dónde estaba. La ciudad parecía diferente sin su presencia. La mujer que todos conocían por su amable sonrisa y su mirada firme ahora era solo un recuerdo en las ventanas y esquinas. Raúl, devastado, caminaba por las calles como un fantasma. Las hijas intentaron contactar, pero él no respondió. Desde que había leído la última carta de Clotilde, su mente era un torbellino. Todo lo que creía en su propia vida, el amor, el matrimonio, la culpa, se había derrumbado de una vez. En la mañana del 4.º día, recibió una simple nota dejada bajo la puerta. Raúl,
Nos encontramos donde todo comenzó. Sin firma. Pero él lo sabía. Era Alcira. Se puso el viejo abrigo de lana y se fue sin mirar atrás. El camino a la antigua casa de su padre era largo y estaba rodeado de recuerdos. Allí, en esa propiedad olvidada, habían pasado la luna de miel. Allí también había comenzado el ciclo de las mentiras. La puerta seguía crujiendo como antes. El viento atravesaba las habitaciones vacías, levantando polvo y recuerdos. Alcira estaba allí, de pie frente a la chimenea apagada, con el collar de Clotilde en las manos. Raúl se detuvo en la entrada, vacilante. «¿Viniste?», dijo ella, sin girar la cara. «Yo siempre vendría». El silencio se instaló entre los dos, pesado, denso. «Leí las cartas», murmuró. «Ahora lo sé todo». Alcira cerró los ojos. «Entonces sabes que nunca fuimos hermanos». «Sé. Y aún así, todo está perdido, ¿no?». Raúl se acercó, con los ojos llorosos. «No. Simplemente está limpio. Sucio por la verdad, pero limpio por el alma». Ella se rió en voz baja. «Su alma, tal vez. La mía está cansada, Raúl. No quiero recordar más». Intentó tocar su mano, pero ella retrocedió. «No toques», pidió. El amor, cuando está demasiado herido, se convierte en un recuerdo. Y el recuerdo, si se toca, duele. Raúl respiró hondo. Clotilde lo sabía todo. Ella me lo dijo antes de morir. Alcira lo miró con serenidad y dolor. Ella lo sabía, y aún así me dejó el collar. Quería que lo supiera. Quería que ambos lo supiéramos, respondió. Porque, de alguna manera, ella creía que solo la verdad podía liberar. Caminó hacia la ventana. El sol poniente tiñe el cielo de oro y rojo, como si el día sangrara lentamente. La libertad tiene un precio alto, Raúl. He pagado con mi vida. Trató de sonreír. No hables así. Ya no soy la misma mujer, Raúl. Amé a un hombre que no existía. Viví la mitad de mi vida con un extraño. Y ahora, cuando finalmente lo conozco, es demasiado tarde. Las lágrimas corrían en silencio. Raúl se acercó, llorando también. Alcira, te amé. Incluso en la mentira, te amé. Ella lo miró con ternura. Yo también te amé, Raúl. Y eso es lo que más duele. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, solo escuchando el crepitar lejano del viento. Entonces, Alcira abrió el collar y le puso el colgante en las manos. Guardia. Es el recuerdo de todo lo que fuimos y de lo que nunca podríamos ser. Raúl apretó el collar en el pecho. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella sonrió triste. Vete. Empezar de nuevo, lejos de aquí. Las chicas nunca lo entenderán, pero un día tal vez lo perdonen. Dio un paso adelante. Déjame ir contigo. No, Raúl. Ella negó con la cabeza. Vivimos la misma mentira, pero la pagaremos por caminos diferentes. Se acercó a la puerta. En el umbral, se detuvo y dijo en voz baja. La vida me enseñó que hay tres verdades, la que contamos, la que escondemos, y la que el destino revela cuando ya es demasiado tarde. Y se fue, sin mirar atrás. Raúl se quedó quieto, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por la carretera mojada. Abrió el collar, miró la pequeña foto escondida y se dio cuenta de algo que no había notado antes. Detrás de la imagen, había una frase minúscula, casi borrada. Su amor fue el error que redimió el mío. Firmada, Clotilde. Las lágrimas cayeron por última vez. Raúl fue a la chimenea y puso el collar dentro del fuego. El metal brilló, el colgante chasqueó y el pasado, finalmente, comenzó a volverse gris. Afuera, el sol desapareció. Y, con él, todo lo que un día fue amor. La voz del tiempo. Años más tarde, Cecilia encontró una caja que dejó su madre. Dentro, había una carta dirigida a sus hijas. Mis queridos, la verdad nunca fue enemiga. Era solo el espejo que temía mirar. Si un día su amor se pone a prueba, recuerden, no repitan los silencios que me destruyeron. El amor no muere con la verdad, muere con el miedo a enfrentarla. Ella lloró, sosteniendo el papel contra su pecho. Y, por primera vez, comprendió que su madre no se había vuelto loca. Acababa de liberarse. Cuento real. Envía en los comentarios si has pasado por algo similar.
No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Comparte esta historia y ayuda a llegar a 1000 suscriptores. Gracias.